Piense un poquito, piense en usted y piense qué lindo recibir buenas noticias. Todos acá estamos deseando cosas, todos queremos escuchar buenas noticias y qué bien nos hace, qué bueno nos hace, cómo nos cambia el humor, cómo nos cambia el día. Todo se ve más lindo cuando una noticia nos alegra, nos entusiasma. Hay una carta en la Biblia que fue escrita por el apóstol Pablo y dirigida a los hermanos en la fe que vivían en la ciudad de Roma. Y esta carta de los romanos, a los romanos, tiene ese sabor de lo dulce, de lo lindo, de las buenas noticias. ¿Por qué? Porque al mirar la carta a los romanos, uno descubre las buenas noticias de Dios para con los hombres, para con nosotros, para conmigo. Buenas noticias de Dios. Quiero, más allá de la buena noticia que usted espera, que usted cree que necesita escuchar, quiero que tenga presente que hay una buena noticia que Dios tiene para comunicarnos. Tiene promesas extraordinarias, maravillosas, que son para nosotros, que tal vez las hemos desconocido hasta aquí, pero que se encarga la Biblia, la palabra de Dios, de contárnosla, de decirnos, mirá, hay una linda, preciosa noticia. Y la carta a los romanos, que está llena de esta buena noticia, comienza presentándonos a quien la escribió, a su autor. Y si usted lo abre ahora mismo, ahí, si tiene una Biblia a mano o en una aplicación de celular y pone Libro de Romanos, capítulo 1, ve el versículo 1, que se va a encontrar que está la presentación de quien la escribe, que dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Presentación de esta carta de buenas noticias la hace el autor. Dice, yo soy Pablo. ¿Y qué es Pablo? Dice, yo soy un siervo. Me gustó mucho escuchar a la máxima autoridad del Ejército de Salvación en esta reunión que tuvimos hace poco en nuestro auditorio, el general Cox. Es decir, todos nosotros tenemos algún grado que indica responsabilidades dentro de la estructura de la iglesia, que es el Ejército de Salvación, como en cualquier otra congregación, ¿no? Ahí están los pastores, ahí están los maestros, ahí están los líderes, algunos les llaman, otros les llaman diáconos, hay tantos nombres que se les da, apóstoles, obispos, denotan simplemente funciones y nada más que eso, pero me gustó porque dijo, en realidad no somos más que siervos. ¿Y qué significa la palabra siervo? Como Pablo se define, yo soy Pablo, el que escribo esta carta, soy siervo de Jesucristo. La palabra siervo tiene que ver con esclavo. Es una persona que no es dueña de sí mismo, sino hay otro que es dueño de él. El esclavo tenía a alguien que era dueño de él. Mi amo es el dueño de él. El amo disponía, hacía absoluta voluntad lo que quería respecto de la persona esclavizada, esclavo. Y Pablo se pone en esa condición y dice, yo soy alguien que está esclavo, voluntariamente esclavo de Jesucristo. Quiere decir, yo tengo una pertenencia absoluta. Ya en otros párrafos escribe él diciendo, ya no vivo yo. O sea, ya no vivo para mí, quiere decir, sino que vivo para Cristo. Pablo expresa su absoluta y total lealtad a Cristo. ¿Usted cómo se considera respecto de Jesús? ¿Cómo se vincula con Dios? ¿Cuál es su vínculo? Bueno, Dios me ayuda, yo lo necesito y Él viene y me hace lo que yo necesito. Algunos tienen un Dios que manejan a control remoto. Cuando quieren, lo llaman y tienen como, ¿se acuerdan? Como el genio de la lámpara que había que frotarlo, aparecía, le pido lo que necesito,
me lo da y después metete de nuevo dentro de la lámpara y déjame seguir con mi vida. Ese no es el planteo del Dios Todopoderoso respecto a nosotros. Hay un lugar que nosotros tenemos que ocupar, es de decir, yo vivo para Dios. Dios no ves que vive para mí, yo vivo para Él. Yo ahora vivo para agradarle, yo vivo para hacer su voluntad, yo vivo para servirle. Eso es lo que Pablo decía, yo soy su siervo, apartado para el Evangelio de Dios. Y dice que además, siervo se dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, con un llamamiento, con una actividad fundamental que era la actividad de apóstol. Pablo tenía una función dentro de la iglesia y era la función del apostolado. Y el apostolado es alguien que está llamado por Dios para extender la obra. Ustedes vieron que Pablo, una de las cosas que hacía, iba por todo el Asia Menor, iba por Europa, iba recorriendo la Palestina. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía? Fundar iglesias, fundaba congregaciones. A él le encantaba decir, yo predico, anuncio a Jesucristo ahí donde nadie lo había anunciado antes. No voy trabajando en lugares donde otros han trabajado, sino que mi gozo es predicar a Cristo ahí en lugares donde nadie lo anunció, extendiendo la obra del Señor. Y apartado, además, dice el texto que es llamado a ser apóstol, pero apartado para el Evangelio de Dios. ¿Sabe qué quiere decir apartado? Santificado, consagrado. Este es el concepto que tiene la santidad. La santidad está vinculada a que ahora yo soy alguien que está apartado para Dios. La presencia de Dios reina en mi corazón. Amo a Dios por sobre todas las cosas. Vivo para Él. Eso es ser santo. Santo. Apartado para el Evangelio de Dios. Y apartado para dar el Evangelio de Dios. Por eso la buena noticia está vinculada a esta actividad maravillosa que realizaba Pablo y que había consagrado su vida y que creía valioso incluso dar la vida, como la dio finalmente, por esto, porque escribe en ese mismo párrafo del primer capítulo de Romanos, dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es esto, buenas noticias, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Él vive para Cristo, pero vivir para Cristo, la razón fundamental de la vida era anunciar estas buenas noticias de salvación, que lo llenaba de un orgullo santo. Decía, yo no me avergüenzo de esto que estoy compartiendo, esta buena noticia que es el Evangelio, porque ese Evangelio produce en los corazones de todo aquel que cree salvación. Salvación. Y esto es lo maravilloso de la buena noticia de Dios, que es el Evangelio. Es que si usted cree en el Señor Jesucristo, obtiene salvación. Y que esta salvación tiene connotaciones realmente tan trascendentes. Porque en primer lugar, este Evangelio tiene poder para cambiar su vida. Recién tratábamos de hablar con la secretaria de Desarrollo Municipal sobre la problemática que vive nuestra Rosario, pero no es la problemática de Rosario, es la problemática del país, es la problemática del ser humano. Y desde las entidades políticas, sociales, intentan ver cómo se resuelve, cómo se arregla el descalabro social en el que vivimos y que ya nos ha atropellado la locura, la violencia, la miseria, pero no la miseria solamente económica, sino la miseria humana. Bueno, tenemos mucho que decir al respecto y que hay una buena noticia, se puede resolver este problema, pero se resuelve de acuerdo a la buena noticia de Dios, a partir
de una experiencia de transformación del ser interior, cada uno de nosotros. El Evangelio es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Una persona que cree en Cristo, que recibe por la fe en su corazón al Señor Jesús, su vida cambia, cambia. Bueno, lo vemos a diario, como personas atadas por el alcohol, por los traumas, por los vicios, por los conflictos, por la violencia, cuando llegan a los pies de la cruz, reciben a Cristo por la fe, este Evangelio lo transforma por entero, lo transforma por completo. Es la buena noticia de Dios. Hay esperanza para todo aquel que viene a sus pies, porque este Evangelio es poder de Dios para la salvación. Tiene efectos trascendentes este Evangelio en la vida de las personas. Cambia, cambia y cambia para bien. Pero además nos da vida eterna. Eso que anhelamos y soñamos, porque dentro del corazón Dios puso en nosotros eternidad. No nos hacemos a la idea de la muerte. No nos hacemos a la idea de que al final de cuentas esto se termina. No nos hacemos porque usted y yo fuimos diseñados para vivir eternamente. Pero esa eternidad, Cristo Jesús la ganó para nosotros cuando resucitó de la tumba, cuando se levantó de entre los muertos, y en su resurrección nosotros tenemos promesas extraordinarias, buena noticia de vivir eternamente con Cristo. Vida eterna, vida eterna. Mire si son buenas noticias las que trae el Evangelio. Un presente transformado, un presente bendecido, un cambio en su persona, en su vida, en su familia, pero además una eternidad con Cristo, como el mismo Pablo supo escribir, lo cual es muchísimo, pero muchísimo mejor.